día, chicos. Espero que estén muy bien, que ya hayan podido tener su tiempo con el Señor, su tiempo de oración y ahora estén listos para el devocional que tenemos hoy día, siendo jueves 20 de agosto. Espero que estén muy bien, que les vaya muy bien en su colegio. Ya estamos casi fin de semana. Ya nos vamos a ver pronto el día domingo. Y el día de ayer estuvimos viendo la sanación ¿no? La curación del paralítico que estuvimos viendo con José. Hoy día vamos a ver 3 temitas en Marcos. Vamos a seguir en Marcos capítulo 2, versículo del 13 en adelante. Vamos a terminar hoy día con el capítulo 2 y hay 3 historias muy interesantes en este capítulo que vamos a ver hoy día. Así que quisiera que me puedan acompañar en Marcos capítulo 2, versículo 13 en adelante. Lo voy a leer en la versión NBI, pero antes vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este nuevo día que nos has regalado, Señor. Este día, Señor, que tú nos regalas, Padre Celestial, para que podamos continuar, Señor, haciendo tu voluntad, Padre Celestial. Podamos continuar, Padre, estudiando tu palabra, orando, Señor, siempre en comunión contigo. Señor, perdónanos si es que esta semana hemos estado sin leer tu palabra. Señor, ayúdanos a poder tener más diligencia, Señor, en poder estudiar tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos que hoy día nos des sabiduría e inteligencia, Señor, para poder entender tu palabra, Señor, y lo más importante, tomarlo en práctica, Señor, a nuestras vidas, Padre Celestial. Muchas gracias por estos devocionales que tenemos, Señor. Llevamos muchos videos subiendo, Padre Celestial, más de 150 videos, todo es gracias a ti, porque tú eres el que nos da esta fortaleza, Señor, esta motivación, Señor, de seguir haciendo tu obra, Padre Celestial, seguir teniendo una genuina comunión contigo, Padre Celestial. Te damos las gracias, Señor, por todo lo que haces con nuestras vidas. Amén. Gracias, Señor. Bien, vamos a continuar. Voy a leerlo como lo mencioné en la versión NBI y el título se llama Llamamiento de Leví. Dice: de nuevo salió Jesús de la orilla del lago. Toda la gente acudía a él, y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, donde se cobraba impuestos. Recordemos quién era Leví. Leví era un cobrador de impuestos. Estaba de parte del Imperio Romano. Y en ese tiempo, en el pueblo de Israel, veían a un cobrador de impuestos como la persona más despreciable, porque te cobraban los impuestos que quería del Imperio Romano, sus enemigos, por así decirlo, porque el pueblo romano gobernaba, ¿no? El pueblo de Israel estaba como que esclavizado del pueblo romano, y por eso los veía a ellos como unos enemigos, no les caía bien para nada, y los veían como los peores pecadores de ese entonces, porque eran mal vistos. Era así como una ramera, una prostituta, de igual manera era de esa forma en esos tiempos. Dice, y le dijo Jesús: Leví, sígueme. Sígueme, le dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Sucedió que, estando Jesús a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Dice la historia que no solamente Leví estaba sentado con él justo para poder estar un momento ameno, ¿no? Poder compartir. No solamente él, sino muchos recaudadores de impuestos, muchas personas pecadoras, muchas personas que dice que ya muchos de ellos estaban siguiendo al Señor Jesús. No estaban siguiendo al Señor Jesús a pesar de ser pecadores. Dice versículo 16: cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos: ¿y este come con recaudadores de impuesto y con pecadores? Versículo 17: al oírlos Jesús les contestó:
No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí vemos una actitud soberbia de los fariseos, ¿no? Porque ellos se creían como que lo más justo, lo más santitos de todo el pueblo, lo más justo, lo más santitos que él. Ellos no son pecadores para nada. Ellos sabían como lo más santo, por así decirlo, ¿no? Los que no tenían ningún pecado, nada. Ellos se veían totalmente justos y que no necesitaban eh, arrepentir de sus pecados, ¿no? Porque ellos ya estaban sanos totalmente de sus pecados. Eso es lo que ellos pensaban. Y esto es lo que aquí refleja el Señor Jesús, ¿no? El Señor Jesús no vino por pecado, no vino por justos, Él vino por pecadores, por personas que realmente lo necesitan, realmente se han humillado y se han dado cuenta de su pecado y van y siguen al Señor, ¿no? Para poder arrepentir de sus pecados. Aquí vemos cómo el Señor Jesús también le dice a Leví que lo siga, ¿no? El Señor Jesús mismo le dice que lo siga y Leví lo siguió. Aceptó la invitación del Señor Jesús y después Leví también lo invitó para que puedan, puedan estar puedan estar sentados en una mesa y poder comer, ¿no? También lo invitó y Jesús aceptó la invitación. Aquí vemos cómo tiene que ser nuestra actitud, ¿no? No es que nosotros nos encerremos en la iglesia, bueno, ahora en reunión de Zoom y ya está, ¿no? Sino que nosotros debemos evangelizar, debemos tener socializar con las personas que no conocen del Señor, porque si no, tenemos como una pequeña amistad, no una amistad así grande como tenemos entre hermanos en Cristo, sino una pequeña amistad que nos va a ayudar a cada uno de nosotros a poder llegar a esa persona que necesita de Dios. Nuestros amigos que no son cristianos muchas veces están metidos en fiestas, en cosas que les agrada al Señor, pero si ellos se paran juntando simplemente con personas que son, ¿no? Que no aman a Dios, con personas así mundanas que no son cristianas, ¿en qué momento va a llegar alguien como tú o como yo para que ellos puedan conocer el Evangelio? Para eso Dios te dio ese conocido, esa amistad en el colegio, en la academia, donde quiera que estés, en el instituto, en la universidad, en el barrio, te dio esa amistad para que tú le puedas evangelizar y tú le puedas predicar del Evangelio. No es para que tú te alejes de esa persona. Tengamos compasión con las personas, tengamos compasión por las almas, porque muchas de ellas son ciegas, son como huesos secos que se están muriendo. O sea, son como huesos secos que están muertos, ¿no? Ellos no pueden conocer al Señor, no pueden, no saben, no tienen ese querer escuchar la palabra del Señor todavía, están así dormidos y necesita que alguien les predique, les hable del Evangelio. Y una vez que nosotros podamos hablarles del Evangelio, es ahí donde ellos van a poder arrepentirse de sus pecados y seguir a Jesús como su único Salvador. Es ahí donde nosotros entramos, así que no tenemos que como que enjaularnos en nuestro mundo cristiano así de colores bonitos, no, sino que tenemos que llevar el Evangelio a otras personas que no conocen. Tenemos que predicarles y evangelizarlas a personas que no conocen del Evangelio, tus amistades, tus amigos, ya sea conocidos también. A cada uno de ellos tenemos que llevarles el Evangelio, porque para eso estamos nosotros. Nosotros estamos, una vez alguien se tuvo que incomodar, salir de su zona de comodidad, invitarte a la iglesia, quizás han sido tus padres o algún amigo o un primo. Alguien tuvo que amarse de valor y decirte, ¿no? Sin importar que te digan, no, ese es un fanático, ese un tal por cual, muchas cosas nos dicen. Y recordemos que a nosotros no nos tiene que ofender esas cosas porque nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor.
estamos obedeciendo lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que más que todo alegrarnos porque eso es lo que el Señor nos manda. No dice si es que a ti te nace, si es que a ti eh, si es que tú quieres. No, es una ordenanza. Es un mandato que el Señor nos ordena, así como cuando tu padre te dice, arregla tu cuarto o haz tu cama, ¿no? Igual el Señor nos dice, ve y predica y haz discípulos, predícales el Evangelio, haz discípulos, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la misión que nosotros tenemos, ese es nuestro propósito aquí en la tierra, para poder predicar el Evangelio, así que tenemos que hacerlo. No es que, no, el Señor me ha dicho que si es que me nace lo hago, no es así. El Señor nos ha mandado, así como tu Padre te manda a hacer algo importante, así también el Señor te ha mandado a hacer esto. Como nosotros somos sus hijos, tenemos que obedecerlos, porque es nuestro Padre celestial. Bien, esta es la primera historia, llamamiento de Leví. Vamos a seguir a la siguiente historia que se llama, del versículo 18 empieza. Aquí el título en la NBI dice, le preguntaron a Jesús sobre el ayuno. Bien, dice, versículo 18. Al ver que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cómo es que los discípulos de Juan y los fariseos ayunan, pero los tuyos no? Los tuyos no. Así le dijeron. Es como decirle, están los discípulos de los fariseos ayunando, están los discípulos de Juan, no de Juan el Bautista, ayunando también. Y después le dicen a Jesús, ¿cómo es posible que tus discípulos no estén ayunando? Si vemos que los discípulos de los fariseos están ayunando, los discípulos de Juan también están ayunando. ¿Cómo es posible que tus discípulos no estén ayunando? Eso es lo que le estaban reclamando al Señor Jesús. A esto el Señor Jesús responde. Versículo 19. ¿Acaso puede ayunar los invitados del novio mientras él está con ellos? No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. Pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán. En el tiempo del Antiguo Testamento, el rito del ayuno lo hacían como, había sido instituido como una expresión de profundo dolor, ¿no? En donde tú le pides al Señor en oración, se hace una oración en el ayuno, pero en el Antiguo Testamento era que tú lo hacías por una expresión de dolor, pero después se hizo como algo cotidiano, ¿no? Ya se había perdido el significado, había sido, después se volvió como algo rutinario, ¿no? Como algo de la rutina que siempre lo tienes que hacer porque así es, ¿no? Algo ya un poco más legalista, llega al punto de ser legalista. No, porque tú lo haces porque todos los demás lo hacen, tú también lo tienes que hacer. Sí, de esta forma. O sea, está bien el ayunar. No digo que esté mal, está bien porque eso nos manda la palabra del Señor. Pero está mal cuando nosotros lo hacemos porque todos los demás lo hacen y no encontramos el verdadero significado, ¿no? Algunas iglesias, se han equivocado y dicen que ayunan para mover la mano del Señor, pero no es así. Nosotros ayunamos por un motivo especial, confiando en el Señor, para que Él haga su voluntad en esta petición que le estamos haciendo, un pedido de oración, un pedido de sanación, cualquier cosita especial para nuestra vida. Le pedimos siempre al Señor en este ayuno que hacemos especial para Él, ¿no? En cambio, en otras iglesias hacen este ayuno, pero dicen ellos, ¿no? Con este ayuno sí o sí me sano, con este ayuno sí o sí consigo la casa de mis sueños y voy a mover la mano de Dios con este ayuno. Y no es así, nosotros no movemos la mano del Señor, el Señor hace lo que se le place. Nosotros no hacemos nada de eso, no tenemos esa autoridad. El Señor sí tiene la autoridad. Nosotros solos nos sometemos a su voluntad de Él. No podemos decirle, Señor, haz esto y yo te lo ordeno. Eso no lo podemos hacer porque Dios es el Dios de todo. Es el Rey de reyes y Señor de señores. Nosotros somos insignificantes delante de Él. Tenemos que someternos a Él, humillarnos delante de Él y estar delante de Él como sus siervos. No podemos estar a la altura del Señor de esta forma, porque eso ya no es de un cristiano. No, un cristiano es un siervo del Señor.
y sabe que solamente cada uno de nosotros hacemos lo que nos manda el Señor, nada más, únicamente eso. No, somos siervos insignificantes muchas veces. Así que aquí es donde están atacando a esto. Y el Señor está diciendo, ¿acaso pueden ayunar los invitados del novio mientras Él está con ellos? ¿El novio quién es? Es Jesús. Está diciendo, si el novio está con ellos, entonces no pueden estar ayunando. No pueden hacerlo mientras lo tienen con ellos. Ahora dice, pero llegará el día en que se les quitará el novio y ese día sí ayunarán, cuando el Señor ya no esté con los discípulos, y ese día ya estamos en ese tiempo, ¿no? Porque ya no están con ellos. Dice, nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva. De hacerlo así, el remiendo fruncirá el vestido y la rotura será peor. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino hará reventar los odres y se arruinarán tanto el vino como los odres. Más bien, el vino nuevo se echa en odres nuevos. Aquí está hablando más que todo acerca del Señor Jesús, cuando Él ya no esté con nosotros, que ya estamos en ese tiempo, es ese tiempo donde tenemos que ayunar. Eso es lo que está diciendo aquí en estos versículos. Así en un pequeño resumen, ¿no? Porque esto es un poquito más profundo, estos versículos. Y aquí nos damos cuenta, ¿no? ¿Dónde puede llegar el legalismo en la vida de cada uno de nosotros? Tenemos que hacer las cosas que nos manda la palabra del Señor, sabiendo el significado y por qué lo hacemos. No haciéndolo a la volada, diciendo, ya me toca orar porque esa es la rutina, ¿no? Y parecemos robot cuando oramos. Sino hacerlo de verdad, verdaderamente de corazón. No, porque el Señor sabe todas nuestras intenciones. El Señor conoce nuestro corazón y a Él no lo podemos engañar. Bien, vamos a continuar con la última historia. Y aquí habla Señor del sábado. Desde el versículo 23. Dice, un sábado al cruzar Jesús los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso unas espigas de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que están prohibido hacer un sábado? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró en la casa de Dios cuando Abiatar era el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados a Dios, que solo los sacerdotes se les permitía comer, y dio también a sus compañeros. Dice, versículo 27, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. Aquí le están replicando de por qué sus discípulos están arrancando las espigas de trigo. Eso es lo que está preguntando los fariseos a Jesús. Y Jesús le dice, ¿acaso, el último versículo, ¿no? El Hijo del Hombre, o sea, Jesús, es Señor incluso el sábado. El Señor puede hacer lo que se le place, incluso el sábado de reposo que tenían los judíos. Así que no hay ningún problema en esto. Vemos que los fariseos eran tan legalistas que no se daban cuenta de quién verdaderamente era nuestro Señor Jesús. Y muchas personas están así, ¿no? Están ciegas delante del Señor, están ciegas, no reconocen a Jesús como su único Salvador. Su esperanza está en la ciencia, su esperanza está en la vacuna del COVID, su esperanza está en la tecnología, esa es su única esperanza para ellos. Pero esa esperanza, la tecnología, la ciencia, la vacuna del COVID, ninguna de esas cosas, absolutamente ninguna de esas, nos va a poder salvar del infierno. Absolutamente ninguna de ellas. El único que nos salva del infierno, el único que nos limpia de nuestros pecados, el único es nuestro Señor Jesús. No hay otro. Cuando nosotros estemos delante del Señor para dar a cuentas por todo lo que hemos hecho, la ciencia, la vacuna del COVID, cosas así donde muchas personas que no conocen al Señor depositan su confianza, no los va a poder salvar.
Ninguna de esas. El único es el Señor Jesús. Y es ahí donde nosotros tenemos, por eso les comento, siempre hablar del Señor Jesús y predicarles a las personas que no han conocido al Señor, o quizás les han evangelizado, pero todavía no se han arrepentido. Es ahí donde nosotros tenemos que predicarles con paciencia, con mucha misericordia, con mucha compasión de ellos, porque reconocemos que tenemos que reconocer cada uno de nosotros que antes de conocer al Señor nosotros también estuvimos como ellos. Antes de ir a una iglesia, antes de tener esta vida que tenemos actualmente, antes estábamos como ellos, íbamos a fiestas, íbamos a tantos lugares. No, quizás alguno de nosotros, gracias a Dios, somos cristianos desde pequeños. No, pero ponte a pensar, ¿no? Quizás tus padres no, quizás tus abuelos no, y no todos hemos tenido esa bendición, así que deberíamos alegrarnos a los que somos cristianos desde pequeños, deberíamos alegrarnos por ello, pero no sentirnos superiores a los demás, porque no lo somos. Somos tan pecadores como ellos, y solo por la gracia y por la misericordia del Señor hemos conocido la verdad. Y por eso mismo, como el Señor ha tenido misericordia de nosotros, compasión de nuestras pobres almas, por eso mismo también nosotros tenemos que tener compasión por esas personas que quizás nos hagan mucho daño, quizás nos humillen, pasemos muchas cosas, pero así como el Señor, no hay que hacer justicias con nuestras propias manos y no esperar la justicia del Señor. Esperar la justicia del Señor y pedirle misericordia siempre al Señor, porque su justicia es demasiado, ¿cómo decirlo?, demasiado fuerte como para comprenderla. Nosotros muchas veces queremos pedir la justicia del Señor, pero en verdad no sabemos qué estamos pidiendo, porque la justicia del Señor es así como se escucha, justicia, absolutamente justicia. Si nosotros le pediríamos al Señor justicia, Él totalmente mataría a todos los que son, mandaría al infierno a todos los que son pecadores, ¿no? Y a los que no se han arrepentido de sus pecados, absolutamente a todos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, o otras cosas más podría pasar. Así que tenemos que tener mucho cuidado, mucho con la justicia del Señor, porque Él es justo y de verdad hay que tener mucho temor y temblor de eso. Bueno, chicos, espero que les ayude este devocional, que cada uno de nosotros podamos compartir el Evangelio. Y si es que tenemos vergüenza, siempre pedirle al Señor que nos quite esa vergüenza, pedirle al Señor perdón por esa vergüenza que a veces quizás tenemos, y también me ha pasado, a todos nos ha pasado seguramente, pero tenemos que pedir al Señor en oración: Señor, ayúdame, quítame esta vergüenza que siento al predicar tu Evangelio, quítame esta vergüenza al decirles a mis amigos que soy cristiano, quítame esa vergüenza, Señor, yo quiero agradarte. Y yo sé que el Señor lo va a hacer, si es con un corazón puro, así, sincero delante del Señor. Yo sé que el Señor lo va a hacer y te va a dar más valentía al predicar, más valentía al poder compartir con tus amigos. Así que, chicos, que tengan una bonita semana y nos vemos el domingo.